Si me permiten, voy a opinar en ese sentido con respecto a lo que nos dice Esteban. La tranquilidad o la finanza sana nos lleva a tener tranquilidad, ¿verdad? Todos aquellos que estén o estemos tranquilos, podemos decir que tenemos finanzas sanas, ¿verdad? Por el contrario, las personas que se ven angustiadas, temerosas, con ese vivir constante incertidumbre para poder definir, ¿verdad? ¿Tengo mis finanzas sanas o no tengo mis finanzas sanas, ¿verdad? Para poder analizarse internamente, ¿verdad? Quería también comentarle, Esteban, ¿qué pensás vos sobre la parte de la consolidación de las deudas? Cuando ofrecen tanto, el mercado ofrece tanto lo que es en colones y en dólares, ¿verdad? Estamos en un mercado cambiante, pero la consolidación de deudas a veces te lo ofrecen como la salvación a las deudas como tal, pero de una forma muy general. Vos, igual, ¿qué criterio nos puedes dar sobre este tema? Sí, gracias, Juan. Esa es una muy buena pregunta porque hoy día es algo que se está ofreciendo muchísimo por la situación financiera que están pasando muchas personas. Esto hay que analizarlo con lupa. O sea, la refundición de deudas o agarrar, o sea, que esto lo que queremos explicar es cuando vos tenés varias deudas en diferentes acreedores, en diferentes tipos de deudas, y te ofrecen consolidarlo en una sola, ¿verdad? Que te dicen que un solo pago, en una sola entidad, a una sola tasa de interés, a un solo plazo. Que lo cual te brinda más orden y más control, lo cual es cierto, eso es cierto. Sin embargo, aquí vuelvo a lo que hablaba anteriormente, entre saber diferenciar entre una asesoría y una venta, ¿verdad? Porque no a todo el mundo le funciona igual el carecer de funciones de deuda. Hay créditos que a veces no vale la pena realmente aplicar esto, y le voy a dar un caso. Por ejemplo, si usted tiene un crédito que ya tiene, hablamos de un crédito de 15 años, y ya vos tenés 8 años o 7 años pagando este crédito, y pues por ahí te involucraste con otro tipo de deudas y ahora te están pidiendo financiar y te quieren meter ese crédito dentro de ese paquete. Esos 7, 8 años que ya vas pagando, has pagado por lo menos un 60 o un 70% de los intereses de ese crédito, ¿verdad? Todos hemos visto a la hora de que hacemos pagos al inicio de los créditos que prácticamente no se abona nada, son puros intereses. Así funciona, eso se llama el sistema de pago francés, y todos los créditos que pagamos acá están bajo ese sistema. Ahora, si vos haces ese refinanciamiento, volvés a empezar de nuevo de cero el pago de intereses, porque la deuda prácticamente no ha bajado en absolutamente nada, y interés, ok, si te puedes refinanciar a otros 15 años junto con todas las otras deudas, volvés a empezar de cero. Volvés a empezar otra vez a pagar 7 o 8 años de intereses nuevamente. Entonces, a veces hay que sentarse, hacer el punto de lápiz y analizar bien si me sirve para todo, si realmente la tasa que me están ofreciendo y el plazo me mejora sustancialmente en mi situación actual. Para algunas personas, desgraciadamente, es como el último recurso porque definitivamente ya no pueden pagar. Entonces, es la única forma de poder solventar la deuda que tienen antes de verse una afectación patrimonial que también su casa o otros bienes, o en algo necesario. La salvación no necesariamente es la única forma, y cada caso hay que analizarlo por aparte para ver si realmente en ese particular les funciona tomar esa decisión en ese momento, o si todas las deudas realmente valió la pena meterles en un paquete de eso. Claro, y con respecto a lo que es colones y dólares, ¿cuál sería una recomendación para las personas que en el país ya tienen las dos monedas en su salario, ¿verdad? A veces hay personas que ganan colones, personas en dólares, ¿verdad? Y el sistema nacional regularmente es de colones, ¿verdad? Sin embargo, el dólar como moneda trae sus atractivos. Sí, cuando uno de los dólares, o sea, si vos recibís el pago por el trabajo que hablabas de hacer una nómina o trabajas independiente y lo que te pagan es colones, no te sirve tener un crédito. Muchas veces el análisis que hacemos es muy básico, de decir es que la tasa de interés del crédito es más baja, entonces pago menos por mes. Sí, pero tenés un riesgo muy grande que es el riesgo cambiario, ¿verdad? Y realmente como contador conoces, es el riesgo cambiario que, bueno, por ejemplo, de hace 2 años para acá, aquí en Costa Rica, ¿cuánto subió el tipo de cambio? ¿Cuánto vale más un dólar que hace 2 años? Muchas personas que estuvieron empezando sus deudas hace un año en dólares, hoy día posiblemente colonizando los dólares más que lo que sacaron, teniendo ya 2 años de pagar. Y cada mes tienen que ir aumentando la cuenta de pagos y el dólar que sacan. Entonces, yo no recomendaría nunca que una persona que no gane dólares saque un crédito en dólares. Si usted gana en colones, saque crédito en colones.
porque te evitas el riesgo, porque la tasa puede ser un poco más alta. Bueno, es parte del análisis que hay que hacer antes de si usted puede asumir o no el crédito, pero si la fórmula para que usted diga que puede optar por el crédito es sacarlo en dólares porque la tasa es más baja, asumiendo ese riesgo cambiario, no estás tomando una mejor decisión. Claro. No sé si doña Nora, pero quería contarle algo antes. Está claro que el asalariado normalmente los aumentos mínimos o que se revisen no son tan amplios, no son tan grandes. En la parte de los gastos, ¿verdad? Que es la contraparte, donde recomendás vos hacer el primer análisis para saber cuánto más estamos gastando de lo que deberíamos, ¿verdad? Para tener un mínimo o un máximo de gastos, ¿verdad? Y poder ir teniendo esa posibilidad de tener más ingresos o más ingresos libres, ¿verdad? Sí, es un tema de administración. Ahí es muy importante. Usted no puede darse cuenta realmente en qué está gastando, dónde está poniendo su dinero, si no anota todo lo que gasta por al menos un par de meses o 3 como mínimo. ¿Qué es esto? Que por medio de una app o de una libretita, como usted quiera hacerlo, anote todo lo que se gasta. Usted compró café al súper, ok, café, tal fecha, gasté tanto. Fui a comer a un restaurante, fuimos a comer afuera, tal fecha, gastamos tanto. Y así, uno por uno, de los gastos que usted hace. ¿Por qué? Pues esto porque me ha pasado que las personas quieren hacer este ejercicio a pura memoria. No, yo sé que yo gasto tanto en comida afuera y eso es mentira. Usted se acuerda de lo más macro, de lo que paga siempre todos los meses, y paga muy grandes, de que paga un préstamo, de que paga un luz, de que paga un agua, de que paga un internet. Pero esos gastitos, que es lo que se le conoce como gastos hormiga, es muy difícil que usted los ponga, es imposible que los tengas todos en la cabeza. Entonces, hay que empezar a anotar por lo menos un par de meses todos los gastos que usted tiene, y ahí usted va a empezar a darse cuenta que en ciertas áreas se está gastando de más. Lo típico, comida fuera de la casa, eso casi siempre es uno de los rubros en donde se gasta de más y no se está teniendo en cuenta que se estaba yendo mucho dinero ahí. Algunas personas también tienen la costumbre de estar yendo al supermercado todas las semanas o cada vez que falte algo, en vez de hacerlo cada 15 días o una vez al mes. Eso por sí te va a asegurar que vas a gastar de más yendo al supermercado tantas veces al mes. Entonces se dan cuenta que en comida de la casa también están gastando muchísimo. Ahora hoy día con tanta plataforma que hay de streaming, para música, para videos, para películas, para tanta cosa, y nos empezamos a matricular en un montón y no tenemos control de cuántas o de qué, simplemente linkeamos una tableta y nos olvidamos y él empieza a cobrar todos los meses, ¿no? Y cuando revisamos los estados de cuenta notamos que se están borrando muchas cosas de ahí. Entonces, básicamente en esos 3 te puedo asegurar que pueden encontrar bastante de que se está yendo dinero, pero la única forma de poder determinarlo es haciendo eso, es anotando gastos, ojalá por 3 meses, de verdad. Eso que es un ejercicio, pero bueno, esto no hay camino fácil para esto, eso yo quiero dejarlo claro, porque son temas de hábitos que venimos arrastrando de mucho tiempo, que solamente con disciplina y consistencia se puede llegar a tener hábitos diferentes. Empieza a notar todo lo que gasta y se va a dar cuenta que va a empezar a tener muchas revelaciones en cuanto a eso. Yo quería hacer unas acotaciones. Bueno, Esteban, en realidad, felicitarlo, me parece que son muy apreciados esos consejos que de su expertise recomienda usted a los ciudadanos y nosotros lo estamos nutriendo con sus enseñanzas. A mí yo tengo una duda, por ejemplo, ¿cómo cambiar esa cultura y esa lucha contra ese bombardeo de publicidad que señala usted de productos financieros que incluso nos llevan a nuestra propia casa sin siquiera hacer un movimiento? ¿Cómo luchar contra ese bombardeo que crean nosotros lo que se llama necesidades? Usted lo dice como necesidades inventadas, yo lo aprendí como necesidades innecesarias. ¿Qué podemos hacer? Usted dice que el primer paso sería reconocer nuestra situación actual, ver nuestras limitaciones y atacar esas áreas críticas, o sea, hacer acciones específicas, pero ¿cómo hacemos con ese bombardeo que tenemos y que de alguna forma nos envía mensajes subliminales para nosotros seguir reforzando esa acción consumista? Sí, esa es una excelente pregunta, doña Nora, muchas gracias.
vea, vamos a ver, contra el bombardeo no hay nada que hacer. O sea, yo no le voy a decir nada aquí, o pongámonos contra el sistema, o no veamos tele, ¿no? Porque por algún lado nos va a llegar, eso no lo vamos a parar ninguno de nosotros. Es un sistema, está hecho para que sea así, y el sistema entonces pueblos somos nosotros mismos. ¿Qué ayuda muchísimo? El tener un plan financiero. Antes de repetir, la gente no tiene un plan. Entonces, cuando usted no tiene un plan, cuando usted no tiene una hoja de ruta, cuando usted no tiene un punto al cual llegar, cualquier decisión puede estar bien, puede estar mal, pero no te vas a dar cuenta hasta después de tomarlo. Porque no sabes realmente la afectación, no tienes conciencia de la afectación que estás haciendo. Te van a seguir ofreciendo productos, es un mercado, es un negocio. Lícito, está bien, tienen que seguirlo haciendo. Te van a seguir ofreciendo facilidades para que entrar. El comercio se basa mucho en eso. Eso no está mal, no vamos a satanizarlo mucho menos. Es saber si a mí qué me agrega, si dentro de mi plan financiero que tiene que estar ligado, un plan de vida como tal, esto me suma o me resta, me aleja o me acerca. Ese es el objetivo que yo me estoy poniendo. Por ejemplo, si yo tengo una meta de ahorro mensual, hablamos, yo tengo que ahorrar 200.000 colones, por ejemplo, y ya yo tengo mi presupuesto y ya yo sé cuánto tengo que gastar en qué área para que me queden 200.000 colones por mes, porque esos 200.000 colones por mes, 100.000 van a ir en pensiones y 100.000 van a ser ahorros en diferentes subcategorías que podamos hacer. Ya se sabe, ya tiene una meta que tienes que ahorrar 200.000 colones. Pero resulta que ese mes te llegan a ofrecer un viaje, no sé, en algún lugar acá en el país, y te va a costar fuera de tu presupuesto 100.000 colones más. Ya vos sabes que si vas ahí, no te vas a poder salir con tu meta de ahorro y vas a dejar ese objetivo, pero entonces estás hablando. Que puede ser tener un buen retiro, para poder hacer un viaje más grande, poder dar el viaje de la vida a mis hijos, de llevarlo a Disney o a cuanto parque de esos hay, porque ya tienes un plan previo. Entonces te frena o te da un filtro para saber y tomar la decisión en ese momento de que no puedes ir a ese paseo, no puedes ir. Y ayuda, porque cuando ya lo tenemos y lo miramos a algo más personal, a algo que realmente queremos vivir y queremos disfrutar, ayuda más fácil a poder decir en ese momento, no, paso de esta satisfacción inmediata que me están ofreciendo ahorita, porque sé que me va a dar mucha más satisfacción esto que estoy planeando, este punto a que quiero llegar con el valor de mi dinero. Pero el bombardeo de esto no va a parar, o sea, y esto va a seguir siempre porque es en lo que está sustentado en nuestro sistema económico y así funciona. Igual, si ustedes saben sacar provecho, vivimos en una época maravillosa donde hay de todo y mucha más facilidad. Entonces tampoco es doble por el lado negativo, pero es la recomendación al final en esto, es tener un plan y saber qué es lo que yo quiero hacer. Entonces la toma de decisiones al final de adquirir algo o no se basa en una respuesta de sí o no, nada más.